Con su único video adelanto, la ruina del FNAF Security Breach, que está a nada de llegar, aguarda un montón de sorpresas principalmente respecto a su trama, cuyas implicaciones dejadas mediante los entornos, personajes y situaciones descritas en sus avances nos aclaran de una vez por todas cuál sería considerado como nuestro final canónico entre esos 6 presentados durante el juego base. Tema del cual hice un pequeño corto que recibió bastantes respuestas en contra a la opción propuesta, siendo muchos quienes estaban convencidos de que ese final verídico sería donde derrotamos al malévolo Born Trap, también conocido como el Mimo, con muchos argumentos compartidos entre los comentarios. Y pues ante esa sorpresiva postura es que he decidido hacer este relativamente breve video buscando profundizar muchísimo mejor en su tema, exponiendo más allá del minuto corto anterior todas mis pruebas a favor de confirmar al final Rooftop o VIP como único verdadero para FNAF Security Breach, dando paso a The Ring. Sin embargo, como siempre, antes de comenzar debo realizar unas aclaraciones, siendo ese par en específico. 1. Esto va fuera del tópico, pero me veo obligado a aclarar que este video fue bastante improvisado y ocasional, mis terroríficos. Por ello, si sienten en esta ocasión un bajón a la edición, les aviso que es dados los otros proyectos donde ando trabajando, quienes conservarán mayor calidad, pues aquí solo quería aclarar mi perspectiva lo más pronto posible sin muchas preocupaciones. 2. Asegurándome de dejar cada punto a exponer lo más claro posible, he decidido estructurar el video en 2 partes, un resumen sobre cada final más cuáles son las condiciones para conectar con su DLC y los argumentos tanto en contra como a favor para dejar claro al indicado. Con ello presente podemos ir a rememorar nuestras opciones. Teniendo 6 desenlaces diferentes para nuestra cruzada, iniciamos con el escape del callejón, donde tras llegar las 6 AM y alcanzar sus puertas, Gregory sale sin Freddy del Pixaplex, escabulléndose hacia una calle desolada donde se refugia del frío bajo periódicos y cajas, hasta ser hallado por Bunny, no poseyendo escena postcréditos que nos indique algo más esperanzador sobre cómo terminó. El escape a la carretera, cuya secuencia inicia cuando Gregory sube a lo Cessno animatrónico consigo en una van del almacén principal en el edificio, huyendo juntos sobre ruedas sin preocupaciones de poder perder a su nuevo compañero viendo un brillante amanecer, teniendo como escena final este periódico donde vemos al glam rock Mr. Hippo formando ahora parte del espectáculo. El rescate de Vanessa, que logramos una vez completamos todos los Arcade Princess Quest, desactivando nuestros buscadores, rescatando parcialmente a Freddy y despejando la mente de Vanessa, haciéndole regresar siendo normal tras tanto tiempo, para apreciarla al lado nuestro justo en el cuadro final. La desmantelada Bunny, donde tras encontrar su escondite, el dúo queda acorralado y Freddy termina siendo destruido para asegurarse que Gregory encuentre lo único capaz de detener a su desquiciada captora, terminando descuartizada igual al oso, quien se despide emotivamente. Para tras los créditos, contarnos que el edificio cerraría hasta la próxima temporada. La lucha contra Born Trap, quien, esperando en las pausas del subterráneo e inestable Pixaplex, es despertado por nuestra llegada para comenzar un feroz enfrentamiento con él, utilizando a los quebrados Glamrock contra nosotros, sin ser suficiente ante llamaradas intensas que terminan consumiéndolo junto al lugar, del cual escapan Gregory y Freddy, mientras su robótico enemigo es llevado por The Blob, siendo tras ello finalmente libres durante la escena postcréditos, donde pueden mirar el horizonte sintiéndose en paz. Estando por último la desenmascarada Bunny, secuencia desatada tras abrir una salida de emergencia cerca a un mostrador con varios premios, los cuales Freddy decide incendiar para destruir el Pixaplex, intentando terminar sus tragedias sin percatarse que Bunny estaría esperando para atrapar al amigo suyo por quien decidiría sacrificarse, lanzándose hacia un precipicio llevándosela y culminando con ambos desvaneciéndose, siendo esa la única oportunidad del chico de descubrir quién está tras aquella máscara asesina, sin esperar encontrarse con una guardia que él pensaba estaba intentando ayudarle, misma quien ya sea como un reflejo o fantasma observa desde donde cayeron, perturbada por ese final tan desgarrador, mediante el último cuadro que nos enseña al Pixaplex sumamente corroído.
Independientemente al cómo te sientas respecto a cada escena descrita, ya planteadas, hay una serie de requisitos indispensables para que éstas puedan coincidir con el escenario establecido mediante esos avances del DLC, características las cuales serán mi clave para definir un único camino correcto hacia este, siendo esencialmente dos. El local del Pixaplex se debe dejar en sumo mal estado, afirmación con la cual descartamos desde ahora ambos finales dados tras huir junto al otro donde recuperamos a Vanessa, puesto que en ellos nuestras acciones no afectan la estructura del edificio o por lo menos no hasta ese nivel tan denigrante. Y además se es explícito en que nuestro dueto protagónico queda cautivo dentro del sitio, hecho encargado de descartar al desenlace contra Born Trap como posible alternativa, siendo este muy claro cuando posterior a su retirada ambos aparecen ya sobre el exterior habiéndose terminado los créditos, estableciéndonos como finalistas a los restantes, Desarmado y Desenmascarado, siendo este último el más probable según yo, basándome en un detalle crucial, pues dicho antes, entre esos factores determinantes, el mega centro comercial se debe hallar bajo condiciones paupérrimas, cierto grado de malestar grave evidenciado por algunas construcciones e incluso personajes devastados, cuya causa es imposible encontrar en algo tan simple como una clausura temporal, donde a no ser que pasen años, tal vez décadas, sería improbable alcanzar ese absurdo nivel de decadencia. Incluso añadiéndolo como indicio extra, también puedo señalar a esa parte donde inició el fuego, derrumbándose, creando así la pila de escombros escalada por nuestra próxima superestrella para acceder al sitio, detalle que reforzaré más adelante con otra aclaración extra, llevándonos así por todos los ángulos posibles a concluir al final VIP como el más probable del juego para hacer nuestro cierre definitivo. Mas, sin embargo, como no es tan simple en esta miserable vida y sobre todo con este precioso fandom, no puedo acabar diciendo a las pruebas me remito y cerrar mi video sin antes enfrentarme a varias respuestas salvajes, nuevamente repitiendo esas mismas palabras mencionadas en los comentarios del primer corto, pues como prometí ahora, responderé esas dudas suyas dejadas como contraargumentos hacia mi conclusión elegida, teniendo tres principales empezando por... Primero, Gregory en verdad no quedó atrapado, observación dada por muchos a quienes les puede entender un poco la confusión de creer al chico sí pudiendo huir tras su cinemática, pero desde ya les reprocho poner más atención analizando este final, pues realmente Gregory sí quedó estancado meditándolo bien, ya que cuando Freddy se tiró junto a Vanessa, estos no terminaron directo al piso del exterior como algunos pensaron, sino aún sobre este edificio, recordándoles que nuestro condenado Pixaplex es descomunal en todo sentido y viendo su mapa se aprecia mejor, ergo no olviden desde dónde escapamos, la salida para emergencias, altura ubicada encima al tercer nivel cuya caída larga más cercana es recién ese techo de la entrada principal, justo donde hace rato insinué llegarían algunos escombros. Onda, pónganse a pensar que saltando desde allí hasta el suelo externo, este par mínimo debió explotar un poco entre tuercas y vísceras, ¿no? Siendo lo más factible por cómo es representada la escena entre Greg llegando rápidamente más los impactos reducidos, que ambos hubiesen caído otra vez encima del Price Corner, situación donde probablemente tras expandirse las llamas, el niño intentaría reparar ese amigo suyo retornando al interior, ahora más seguro por la aparente muerte de Bunny, quien argumentalmente era su amenaza principal, cuando nosotros sabemos, hablando del gameplay, era casi que un easter egg, terminando allí encerrado sin poder ayudar al oso hasta la llegada de Cassie. Segundo, Freddy sigue vivo, punto que continúa directamente en la anterior e hizo supuestamente bastante ruido para mi interpretación, pues mencionado súper claro antes, Freddy aterrizando parecía haber estirado la pata, contrario al adelanto donde observamos fácil que irónicamente la pata es lo único capaz de mover, detalle el cual fuera de bromas tampoco obstruye a este final para ser verídico, cuando si prestamos atención los paneles nunca enseñan en específico cómo se encontraba nuestro oso favorito, solo captándolo echado al fondo sin un acercamiento confirmatorio sobre si es eso, dejando ambiguo su destino que seguramente, prolongando mi hipótesis previa, sea salir superviviente aún poseyendo daños significativos. Porque vamos, no es como si estos Glamrocks ni pudiesen soportar cosas peores. Onda, ¿ya vieron su estado para este punto?
volviendo ese el incentivo de Gregory para proponerse salvarlo igual al desenlace tras tomar la van, explicando así su razón por continuar dentro del derrumbe, donde gracias a muchas potenciales complicaciones terminase así, nuevamente activo pero corroído. Tercero y final, no acabamos contra Afton el Mimo, tópico cuya extensión, créanme, es esa razón principal para la duración del video, pues en breve derivará para otra tanda de análisis. No obstante, démosle una correcta introducción, pues significándole demasiado a este grupo, el nulo encuentro frente al villano principal del título supone ser prueba culmine suficiente para descartar este cierre junto a los otros sin reproche alguno, ignorando o reinterpretando su escena post créditos exageradamente, cuando de hecho si te pones a pensar es todo lo contrario. Onda, activando nuestras tostadoras mentales un ratito, sería muy fácil comprender que este se trata del camino perfecto narrativamente hablando, pues realmente Security Breach base no va sobre detener al Mimo con sus maldades, sino descubrir aquellos misterios tras Bunny, nuestra protagonista previa desde la perspectiva del Gregory, el héroe actual. Misión únicamente cumplida durante ese final VIP, porque mediante los otros solo corremos de ella o la salvamos sin antes delatar su identidad, desenmascararla. Razón para que durante The Ring una mecánica nueva sea relacionada con aquella careta, pues sin ser la misma obtenida por Gregory, siendo esta más parecida al diseño primario en Hell Wanted, igual lleva esa idea de que el misterio detrás a Vanessa ya no importa, se ha resuelto. Actualmente cualquiera puede llevar puesta su máscara. Resolución la cual naturalmente desembocaría ahora sí en detener al endoesqueleto del Pixaplex, pues deshaciéndose el edificio donde depositó su informática esencia según las diferentes cintas, correos o mensajes usados por entregas anteriores, y básicamente confirmado gracias a los Tales, ahora solo quedaría aquel viejo receptáculo quien posee aún a los animatrónicos persiguiéndonos como único vestigio de la perversa personalidad encerrada dentro del Mimic 1, al menos allí si no contamos con que se haya expandido su infección ya por toda Fazbear. ¿Lo ven? Absolutamente cada trozo calza. Sin embargo, recordando que esos seres vivos más obstinados del planeta Tierra somos nosotros los fans de FNAF, especialmente aquellos citados por nuestro último punto, quienes no soltarán al incendiar este Burn Trap como su único acto terminal, algo entendible tras haberlo considerado por año más otro poco, y pues comparto disfrutar quemarlo. Debo anticipado a concluir el video enfrentarme hacia 3 argumentos más, ahora ni en contra mía sino a favor del final bajo Pixaplex, quienes supuestamente están encargados irónicamente de enterrarme, pero como soy un reverendo hijo de no solo derrumbaré ese trío, sino también los transformaré en evidencia a mi favor. Así pues prepárense para chillar, pedazos de... Número 1. Este final sí fue animado por completo XD. Ya iniciamos mal y con uno de los peores motivos para defender en este tema, pues si no lo conocían, ahora les hago enterar que primero, cada cinemática conclusiva del juego inicialmente sería trabajada mediante motor gráfico, pero por alcanzar la fecha de entrega esa idea fue desechada, terminando solo esta escena con Burn Trap más una mitad del duelo versus Bunny, pero no debido a darles una prioridad narrativa o algo así, pues segundo, cuando son desarrollados juegos al tiempo contado, los equipos no priorizarán cuáles guiones gráficos animar considerando el relato, sino cuántos recursos tienen disponibles, dado que si te fijas, estas dos son las únicas hechas por implementar solo elementos ya nativos del juego, es decir, modelos de cada personaje y escenario, la coneja, sus lacayos, nuestros protagonistas, el endo viejito, este espagueti mamado, más Phaser Blast con Pixaplex, cada uno fue originalmente empleado para gameplay, incluso esta colina salida durante la postcréditos sin antes no ser parte del juego tiene sentido ya haberla tenido lista a aprovecharse para los otros 2 finales restantes donde se le ve. De hecho, ¿por qué pensaban estaba incompleta la cinemática donde Bunny es desmantelada? Gracias a ello mismo, pues Steelwood no tuvo listo al modelo del Freddy demacrado para su lanzamiento cuando ya las texturas estaban dentro del juego. Recién lo veríamos casi un año después por promocionar ofertas de Halloween.
Y si ni lograron concretar ese ejemplo, no me imagino cuánto les costaría realizar a la Vanessa con ropa casual, toda esa escena conduciendo a aquel radioactivo callejón donde duerme Gregorio, o como nos compete, el exterior entero del Pizza Place. Por Dios, ¿han visto cómo luce por fuera? Literal ni paredes reales tiene. En conclusión, que la cinemática VIP esté sin animar no le desmerita nada ni tampoco beneficia a esa con Von Trapp. Solo es un tema de limitaciones, las cuales todos sabemos cuántas sufrió el pobre Security Breach cuando debutó. Número 2. La música que sale durante los créditos aquí se llama Final Verdadero XD. ¿Serio, crack? No me digas. Pues esa misma suena también tras el VIP, papi. Jaque mate. No, espera, démosle un poquito más, ya que si buscamos la banda sonora oficial del juego, su host, entre los diferentes sitios donde fue subido, nos encontramos que en todos esa melodía hecha para el rooftop ending no solo va justo antes del true ending, sino también después de la hecha para Von Trapp. Y si ello siguiera apareciendo poco, adentrándonos en los archivos subidos a YouTube, vemos registrada esta misma composición nuevamente mucho más abajo al incendiosalvajes.mp4, pero además siendo numerada pista 75, la antepenúltima del título, como si le hubiesen dejado clasificada para sonar hasta completar el juego. Vaya casualidad. Ajá. Armé el rompecabezas. Mas no obstante, como quiero alargarme totalmente impugne de este tema, debo explicar por cuál motivo veo lógico que tras ambas conclusiones suene final verdadero, siendo solo VIP canon, y es sumamente simple esa respuesta, porque acabar con Calaca Chida es la auténtica resolución del conflicto, solo que como dije cuando hablé sobre su narrativa, lo será a largo plazo para The Ring. ¿Captan? ¿No? Ok, en palabras simples, el final real sí es vencer al Von Trapp, pero durante el DLC, una vez se le desenmascara a Bunny. Entonces, como en esta ruta alterna logramos ellos saltándonos ese par de pasos, técnicamente sí cuenta como un final verdadero, porque igual sucederá en este canon eventualmente. Ya hice mi mayor esfuerzo para explicarlo con manzanitas, ojalá entiendan, por favor. Número 3, y ahora sí espero anotación final, tiene el mayor desafío XD. Frase con cierta cantidad de razón al poseer este segmento el jefe más complejo como desafiante del recorrido. Supongo, creo, no sé, aunque igualmente errónea porque la trampa quemada ni es el reto máximo para completar Security Breach, pues en este los jefes son secundarios a su dificultad, siendo ellos más un acertijo cuya resolución se halla recorriendo cierto espacio limitado con varias o solo una amenaza particular persiguiéndonos, y no tanto esa confrontación directa donde el duelo 100% enfocado contra algún monstruo era la prioridad. Nope. Aquí esa temática principal es explorar con recolectar, obtener cada uno entre tantos objetos diseñados para progresivamente, como anticipé de formas sutil antes, solucionar el enorme laberinto que se hace Pixaplex, objetivo máximo condensado perfectamente en la condición necesaria para obtener este final, hacerse con todos los ítems del juego, aunque han habido casos cuando solamente es necesario obtener esos 6 peluches dorados u ocasiones donde ni llenando el inventario basta, pero ellos serían bugs. Incluso es una tarea tan complicada que si vemos los emblemas registrados o trofeos alcanzables, apreciamos a este emblema desbloqueado al cumplir lo necesario para este final, estando segundo lugar en porcentaje de dificultad. Literal, solo el obtén todos los trofeos le gana, haciendo este escenario mecánica como narrativamente un final perfecto. Has llegado hasta el final, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Eres invitado para comentar tus opiniones sobre esta teoría expuesta ahí abajo, y si te gustó mi contenido, además no olvides regalarme un me gusta, compartirlo con todos tus amigos fanáticos del buen FNAF, suscribirte para esperar mis siguientes proyectos, como así también seguirme en otras redes sociales donde subo contenido anticipándolos. Incluso puedes regalarme una propina chiquita dejándome un super gracias, ganándote alguna mención especial próximamente. Este análisis se supone que sería hecho en poco tiempo, pero como me dejé llevar por la emoción e imaginación juntas, terminé tardando hasta casi salir el DLC. Sin embargo, aún espero lo hayan podido disfrutar. Repito mis agradecimientos y nos estaríamos viendo hasta la próxima.